Durante muchos años han existido millones de familias, unas muy diferentes de otras, y hoy es el momento de hablar de unos miembros muy importantes, los abuelos. Para los que hemos tenido la suerte de convivir buenos momentos con ellos, recordaremos una que otra historia que tal vez nos erizó la piel. ¿Listos para escuchar algunas? Mi nombre es Carolina, tengo 23 años y soy hija única. Recuerdo que cuando era niña me dejaban donde mis abuelos, una pequeña casa en el campo, alejada de las ciudades ruidosas, un lugar muy lindo y tranquilo. Solía pasar horas jugando entre flores y árboles. Cuando era de comer, mi abuela preparaba comida casera muy deliciosa. Pensar en todo esto me hace sentir muy nostálgica. Cada vez que podía iba corriendo donde mis abuelos para divertirme. Un día en el que mi abuelo estaba de viaje, estuve con mi abuela por una semana, solo las dos. Para mí era aún más especial debido a que tenía una relación muy buena con ella. En una mañana después de tomar onces, empezamos a contar historias. Normalmente mis historias trataban de seres y lugares mágicos, mientras que mi abuela contaba anécdotas de su vida. Me encantaba oírla y que me escuchara. Una de las historias que más recuerdo está llena de misterios y, siendo sincera, de niña me asustaba mucho. Parte de mi familia vivía una gran temporada entre velas, debido a que no tenían electricidad, y mi abuela era una de esas. Teniendo más contexto, ahora les contaré desde el punto de vista de mi abuela. Cuando era niña recuerdo que vivíamos en una pequeña casa entre el monte con mucha vegetación. Dormía con todos mis hermanos en una misma habitación. Nuestra casa no tenía luz ni baño, por lo que las noches eran muy oscuras y para ir al baño simplemente teníamos que salir afuera. Una noche, como cualquier otra noche, mi mamá se levantó con una vela y su bastón. Ella normalmente hacía mucho ruido cuando salía al baño. Con su bastón tocaba las piedras de la entrada y algunas veces hasta cantaba. Entonces, en esa noche, estaba despierta y vi que mi mamá salía al baño. Luego de unos segundos la volví a ver, pero no parecía mi mamá. Era una señora de blanco que estaba en total silencio y no traía vela consigo. Luego se fue acercando hacia donde estaba, pero un miedo indescriptible me consumió, que me tapé rápidamente la cara con la sábana. Unos segundos después llegó mi mamá como siempre, cantando y haciendo ruido con las piedras. No sé a quién vi esa noche. En toda familia siempre hay reuniones en donde se hacen juegos y se cuentan historias. Mi familia también tuvo una época así. Actualmente no nos hemos vuelto a reunir. Extraño esos momentos, pero supongo que es inevitable. Algún día pasaría. Aún recuerdo cuando en una noche empezamos a contar historias. Una de esas me dejó un poco intrigada y con una sensación extraña. Era turno de mi abuela y nos contó sobre una historia rara que le había pasado a su hermano. Un día después de una larga jornada de trabajo se fue a tomar con sus amigos. El tiempo había pasado volando, había oscurecido demasiado, así que se despidió de sus compadres y se fue en su bicicleta, un poco borracho. Después de un tiempo fue llegando a una curva con una gran y enorme casa azul. Siempre pasaba por ahí con normalidad. Pero esa noche, mientras iba pasando, salieron dos perros, uno pequeño y uno grande. Cuando él se fue acercando, empezó a pasar algo tan extraño. Mientras se iba acercando, se dio cuenta que el perro pequeño empezó a crecer, mientras que el perro grande se hacía cada vez más pequeño. Al ver esto, aceleró rápidamente y no miró atrás. Cuando llegó a la casa, llegó totalmente asustado y casi sin poder respirar. De hecho, se le quitó la borrachera del susto. Pero algunos familiares simplemente fueron escépticos y no le creyeron, y otros, como mi abuela, le creyeron, contando así la historia a través de los años. El hermano de mi abuela, tristemente, años después murió por una enfermedad mortal.
Cada quien interpretará lo que quiera, pero para mí esos perros fueron un presagio o algo que simplemente no podemos entender. A pesar de no tener la mejor relación con mis abuelos paternos, me gustaba ir a su casa ya que siempre nos contaban historias para entretenernos. Mis abuelos se sentaban en sus sillones con sus tazas de tinto, mientras los ruidos de un barrio normal nos acompañaban. Mis abuelos solían vivir en el campo, un lugar tranquilo y un poco solo. Los días para ellos eran preciosos, sobre todo las mañanas. Extrañaban el silencio y la naturaleza de aquel lugar, aunque no sé si sea por la tranquilidad o serenidad del campo, que a veces pueden hacer imaginar cosas que no están, ya que viviendo ahí, cosas poco comunes le sucedían a las personas que vivían ahí. Mi abuelo contó que una vez mientras estaba durmiendo en el césped, después de almorzar, empezó a escuchar pasos de caballos, pero muchos, que lo hizo despertar y mirar a ver quién iba con tantos caballos, pero para su sorpresa, el sonido venía como si fuera desde el cielo. De la nada el sonido se fue alejando y alejando hasta que no se escuchó nada. Mi abuela no se quedaba atrás, nos decía que donde vivía su hermana a ciertas horas específicas de la noche se escuchaba como si alguien rascara ropa. También decía que en un camino solitario a un señor se le había aparecido un ataúd. Eran demasiadas historias cortas que ahora no recuerdo con claridad. La que más recuerdo es algo que le pasó a mi bisabuela y su hermano. Cuando la abuela contaba esta historia, su voz cambiaba. Una vez su mamá se quedó hasta muy tarde en el pueblo. El camino era demasiado largo para volver sola, 2 horas con 30 minutos. No quería volver. Para su suerte se encontró con su hermano que estaba por irse. Así que los dos empezaron su viaje. Recuerden que era otra época, los caminos aún no tenían alumbrado público y todo era muy solitario. Justo iban en la mitad de su recorrido cuando escucharon como un bebé lloraba desconsoladamente. Los dos se miraron y pensaron que era una mamá con su bebé enfermo que bajaba al hospital del pueblo. Se escuchaban más y más cerca. De la nada el llanto para y no se escucha nada. Y al darse cuenta que el sonido del bebé llorando no estaba enfrente suyo, sino detrás, sintieron un escalofrío por todo el cuerpo.